René, aquí te pillé. ¿A que no adivinas qué serie animada está relacionada con estos dos personajes? Ay, sí, Pablo, no te puedo decir que no, sí lo sé. Sí ¿Lo lo sé. sabes? Sí. Entonces, si lo sabes, vamos, acompáñame y vamos a hablar de esta serie animada. Una gran serie animada de los años 80. Les damos la bienvenida junto a Pablo, René, quien habla, y agasajados con cariño por Café Baraní, Café Baraní. que lo ubicas en Mateo Cousiño 131. Rico juguito, ricas tortas, Oh. muy bien atendido. Muy bien atendido. Pablo, yo antes de iniciar voy a tener que comer otro de nuevo. Fabuloso. Fabuloso. Pero qué rica entremos a la tierra torta. derecha. Ya te estoy sabía, apurando. Ya sabía. Oye, así como lo mencionaste anteriormente en la introducción, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? El gran Mazinger Z. Hoy en día vamos a hablar de Mazinger Z. Vamos a hablar del creador de Mazinger Z, que como bien sabemos es Kiyoshi Nagai, más conocido como Gonagai. Gonagai. Gonagai, bueno, aparte de lo que fue Mazinger Z, también creó otros personajes, pero hay algo esencial. Y en este caso, Gonagai creó Mazinger Z, pero inspirado en dos personajes que son los que mostramos anteriormente en la introducción, ¿cierto? El primero es Astro Boy y el segundo es Tetsujin 28, ¿cierto? Más Iron Man conocido- 28. Claro, más conocido como Iron Man 28. Tetsujin del gran Osamu Tezuka, que es llamado el dios del manga. Y Iron Man creado por Mitsuteru Yokoyama. Yokoyama, ese lo tengo que leer. Porque es más Sí, complejo. es un poquito más complejo. Bueno, los nombres en japonés suelen ser así. ¿Qué saca de este híbrido Gonagai? Recibe la inspiración para crear un robot, que en este caso vendría siendo, hay que decirlo, viejo, hay que decirlo, es el papá de los robots, Es el padre de los robots. de los robots mecha. O sea, hay que Mecha, ponerle el mecha apellido. significa, claro, mecha significa todo lo que es un robot tripulado, Ajá. pero tripulado por un ser humano. ¿Ya? A diferencia de los robots convencionales que pueden ser dirigidos por control remoto o a distancia. Que era el caso de Iron Man 28, en donde Claro. era un niño que a través de un control remoto podía manejar el... Podía controlar al robot. De hecho, dicho está, ahí tenemos al gran Iron Man 28. Dicho sea también de pasado, oye, esto lo modelé yo, Pablo. Ese lo modelaste tú, te demoraste como 2 semanas en hacer Como 2 semanas el en modelado. modelarlo. Para que los chicos entiendan, las personas Sí. que nos están viendo, nuestros amigos, modelar significa que él toma algo que está en la internet, lo introduce en el programa 3D y le va tomando las dimensiones hasta lograr el cuerpo y el efecto completo. Exacto, esto fue impreso en 3D. Mira, Para aclarar a los amigos y amigas que no todos los diseños están disponibles, no todos ¿cómo se dice? Los archivos están disponibles. están disponibles. Entonces ahí uno tiene que entrar a modelar y eso es lo que hace acá el amigo René, Y gracias a eso pudimos llegar a lo que a la impresión 3D. a la impresión 3D. Y nuestro amigo Y Astro nuestro Boy, amigo Astro Boy. que esa es de una serie, me acuerdo que lo encontré por ahí también. Vayan a darse una vuelta de pasada al Persa Video Ido. Ahí van a encontrar también todos estos personajes. Pero continuando con lo que es Mazinger Z, Mazinger Z no nació como tal, como lo conocemos nosotros. Anterior a Mazinger Z hubo una versión previa, ¿no, Pablo? Previo que le llamó él, el creador, como Getter Robot. GT Robot, justamente. Que ahí fue donde plasmó también parte de la referencia que estábamos hablando anteriormente, Astro Boy y Iron Man, pero después lo dejó de lado para dar paso a Energy Z. Claro, a Energy Z. Y estamos hablando de un modelo que tiene que ver con también una capacidad de que un piloto o un ser humano pudiese ingresar, tripular este robot. Exacto. Lo hizo con una rampa que tenía atrás en la espalda, Con para la- que subiera con una motocicleta. Exactamente, como dices tú, en la versión Energy Z, que fue la versión preliminar, ahí es donde él crea este personaje que lo hacía justamente tripular a este Energy Z, pero lo tripulaba a través de una moto, él entraba a través de una moto.
Pero como en su época ya había muchos referentes, teníamos en este caso Kamen Rider, Capitán Centella, ¿cierto? Y algunos otros por ahí, entonces quiso despegarse un poco, desmarcarse de eso. ¿Y qué fue lo que hizo? En vez de una moto, hizo una innovación para poder colocar al ser humano e ingresar exactamente al Mazinger. Y ahí es donde crea el planeador. El planeador. Que se llama Hoverpilder. Hoverpilder, que fue la primera versión. Entonces, ¿cómo es que llega de esta versión Energer Z a Mazinger Z? Él toma la raíz de la palabra Ma, que quiere decir, demonio. Por aquí lo tengo. Demonio. Y toma la raíz de Jin, que quiere decir Dios. Entonces él toma Ma, Jin y después lo mezcla la con terminación con Energer Z y da como, claro, como resultado famoso Mazinger Z. Y en japonés le dicen algo así con la entonación como Machinga. Machinga, sí. Es sin la R. Sin la R, exacto. Una R sorda, una R muda. Una R, justamente, una R muda. Y él también se inspira en Demon Lord Dante, que era una serie que él había creado, un manga, en donde una bestia o un demonio se fusiona con una persona en la frente. Que adherido a la cabeza. Que adherió a la cabeza. Entonces lo que buscaba básicamente era tener un tripulante o que el tripulante y la máquina trabajaran en conjunto, ¿cierto? Que básicamente la máquina fuera la extensión del cuerpo del personaje. Es que cuando tú me preguntaste me quedé pegado. Me quedé pegado con el tema de... Perdón, Pablo. Dale nomás con el juguito. Me quedé pegado con la primera parte, lo que es demonio. Y tú me preguntabas qué era esto. Y me quedé pegado porque es demonio y Dios. Significa que este robot está contemplado para que pueda desarrollar esas dos características, que sea un robot demoníaco o un robot por el bien, por el tema de la luz. Exacto, y dependiendo de quién lo tripule. Claro. Entonces, quien lo tripule puede ser un dios o puede convertirse en un demonio. En un demonio. Así que, mira, pasemos a cómo se va generando la historia, cómo se gesta la historia. ¿Ya? Porque esto sucede en el mar Egeo, para ubicarnos en el planisferio. Eso es entre Grecia y Turquía. Entre Grecia y Turquía está justamente el mar Mediterráneo. En un rinconcito. En un rinconcito ahí está. Entonces esto, ojo, porque dependiendo de la traducción, a distintos países es como muchas veces se representa, porque hay un archipiélago que corresponde a Grecia, en donde en ese archipiélago podemos encontrar una isla que se llama la isla Bardo o Rodas. ¿Ya? Toma esos dos nombres dependiendo de la traducción a diferentes países. Y ahí es donde ocurre el descubrimiento. El descubrimiento, porque mediante una expedición arqueológica que estaba comandada por el Dr. Hell, alias el Doctor Infierno, ¿cierto? Y nuestro amigo Yuzo Kabuto, descubren, porque era una isla deshabitada, pero descubren vestigios y restos arqueológicos de una civilización. Alguien estuvo ahí. Alguien justamente estuvo ¿Y ahí. qué es lo que había ahí? Unos seres gigantes. Exactamente, unos autómatas. Claro. Más adelante vamos a ver también que algo escondía también en ese lugar. O sea, había una civilización, habían seres que estaban viviendo ahí, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, se fueron a vivir dentro de la Tierra. Y ahí volvemos de nuevo a lo mismo. Oye, sí, pues. Vuelve a salir a la palestra este tema de el mundo intraterreno, o civilizaciones ocultas que después por algún motivo quedaron ahí, no se saben por qué. Oye, Pablo, tú tienes razón en eso, porque no tan solo en Mazinger, y lo que vimos anteriormente en Capitán Futuro, ¿cierto? En los capítulos anteriores que desarrollamos, siempre pasa lo mismo, hay como recurrentes. Hay ciertos temas, como decís tú, que justamente apelan a lo mismo, como la vida interior de la Tierra. Ahora sí son recurrentes porque algo nos quieren decir. Porque ahí hay que investigar. Tarea para los amigos, tarea para la casa. Tarea para la casa, gusta investigar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay gigantes? ¿Por qué esos gigantes son orgánicos, no son orgánicos, son androides, son robots? ¿Qué son? Eso hay que investigar. O es tanta la creatividad de estas personas como Go Nagai, que son tan visionarios que logran crear un universo paralelo, o es porque lo copiaron de algún lugar, o lo saben de algún lugar. O como decís tú, de repente tienen información privilegiada, no lo vamos a saber. Sí, así es. Entonces, para continuar, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, a cargo de la expedición de la investigación estaba el Dr. Hell, que dicho sea de paso, el hombre era alemán, y el Dr. Yuzo Kabuto, que es japonés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al descubrir estos vestigios, el Dr. Hell mantiene silencio y le pide a sus científicos, investigadores, que guarden silencio y que comiencen a trabajar en los vestigios que encontraron, que en este caso son robots autómatas. Claro. A él le interesó bastante la tecnología, entonces comienza a trabajar sobre eso.
Entonces guardan silencio en la investigación, no le cuentan a nadie y después de un tiempo, Claro, no quieren que salga a la luz pública el descubrimiento como tal. y entonces después de un tiempo justamente lo que hace es que vuelve a reconstruir estos autómatas. ¿Ya? También obviamente con la ayuda de estos científicos. Pero después él se revela. Pero algún conocimiento tenía el caballero también para revelarse. Claro. Porque ¿cómo les da vida a estos muñecos? ¿Cómo los coloca en marcha? Tenía conocimientos avanzados también de Hay ingeniería. algo raro, porque también ahí se ve y Hay aparece nexo. un nexo, un báculo. ¿Qué hace el báculo? ¿Qué poder tiene? ¿De dónde saca ese conocimiento? Bueno, Oye, pero no hay que ser muy ingenuo, si por algo se llama Doctor Hell, Doctor Infierno. O sea, si yo tengo un colega trabajando que se llama Doctor Infierno, tengo que sospechar por lo menos un poquito. Oye, otro tema más relacionado a la civilización que encontraron ahí, que se llama Mikenese. Yo no podría decir miquense, pero es miquenese. ¿Ya? Y los gigantes también están relacionados a qué? A una epopeya griega por ahí, ¿o no? Sí. Tengo entendido. Llamada Jasón y los Argonautas. Claro, Que que es una película en el fondo que de 1963. una película con trabajo, ahí se trabajó en stop motion. Sí, es que también hay que considerar el año. Sí, no existían los efectos especiales que existen hoy en día. Pero ¿qué es lo que sucede? Como bien decías tú, aquí cuando después Dr. Hill se revela y con un báculo logra contactar a estos autómatas o dirigirlos, y lo que hace es que asesina a todos los científicos. Lo logra controlar y asesina a los científicos que están ahí y se apodera del lugar. Se apodera del lugar. Y que alcanza a arrancar el Dr. Kabuto hacia Japón. ¿Y qué comienza en Japón? Comienza a desarrollar La la tecnología tecnología de aleación Z. para desarrollar al Mazinger Z, junto con la asistencia del doctor Yumi, ¿cierto? El laboratorio fotoatómico. Fotoatómico, una Claro. aleación Z que proviene de un elemento encontrado que se llama Ah, Japanium, Japanium, Japonium. Japonium, pero si lo buscas Japonium. en Wikipedia, dice Japanium. ¿Sabes qué? Hay otro dato más interesante. Wikipedia, siempre dice que el aparece. punto de fusión ¿Ya? es de 6000 grados. Así que imagínate, casi La indestructible. resistencia que tiene. Indestructible. Y ahí donde Para las armas convencionales. para armas convencionales. Qué rico que está esto, viejo. Déjame Está muy bueno, saborearlo. está muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué es lo que pasa después? El barón Ashler, o barón Achura, que era uno de los lacayos del Dr. Hell, Pero un personaje, tengámonos un ratito ahí. Dime. Mira, es un personaje que tiene la mitad femenino y la mitad masculino. Uno podría decir hoy en día, lo entiendo, es un tema de maquillaje, es un tema de postura. Claro. Pero resulta que eran dos personalidades y correspondían, cuando uno empieza a indagar, correspondían a la fusión de dos sacerdotes. de dos sacerdotes, un sacerdote y una sacerdotisa, Miqueneses. que estaban miqueneses y que estaban momificados. Entonces los toman a los dos y los unen y los reviven. Entonces uno dice que interesante porque la parte femenina corresponde al lado derecho, como lo es en nuestro cerebro, Ajá. y la parte masculina en la parte izquierda. Y también ellos tienen actitudes y tienen personalidades distintas, depende del lado que esté hablando, si es por Sí. el lado derecho o el lado izquierdo, si es Exactamente. femenino o masculino. Y tienen una túnica de color púrpura que también se le asocia al tema de los sacerdotes. O sea, estamos hablando de la hechicería, estamos hablando de temas ya ancestrales. Ancestrales. Eso es también tarea para la casa. Denle un vistacito por ahí. Sí. Estudien Hay pequeños quiénes detalles. son los purpurados y quiénes andan Ahí- con el tema de las Sí, túnicas. hay hartas cosas ahí por indagar un poco más. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, antes de que suceda eso, o de que el barón Achura vaya Varón a Ashler. o Ashler. Achura, vaya a matar al doctor Yusu Kabuto, él se comunica con Koji. Y cuando Koji llega a la casa del doctor Yusu Kabuto, ya lo encuentra bajo la ruina. Ya estaba en la Después que última. atacó Ashler Exactamente. con unas bombas. Una bomba, y ahí es cuando el doctor Yusu Kabuto le habla acerca de lo que estaba sucediendo, de quién es el doctor Hell y cuáles son las Le pretensiones pasa que una tiene. carta. Y le entrega una carta. Le entrega una carta y ahí va el detalle de todo. Le dice, mira perrito, le dijo. Mira perrito. Mira, campeón. Mira campeón, está sucediendo esto. Acá está el robot, tú lo vas a tripular y este caballero es un demonio. Así de sencillo. Exactamente, En y pocas después se dirige dentro del mismo lugar, porque estaban como en un subterráneo, y ahí es cuando exhibe a Mazinger Z, ahí es cuando lo encuentran. Y ahí se da cuenta de que hay todo un plan de instrucciones que debe aprender a manejar para poder pilotar después Claro. el Mazinger Z. Y ahí se pone media
media celosa la chica que está destinada, en otras palabras, a poder tripular ese robot. Sayaka. Sayaka. ¿Y quién La es llamamos Sayaka? a él. Sí. Y que sucede que después de eso, porque Koji Kabuto, hay que contar de que papá y mamá fallecen en un experimento de laboratorio. Eso es todo lo que se sabe hasta ese momento. Entonces, él va en compañía de Chiro, que es su hermano. Son los únicos dos. Chiro Kabuto. Chiro Kabuto. Y Yuzo Kabuto, el abuelo, es que fallece, le entrega obviamente Mazinger Z. Él es el que cuidaba de ellos dos. Entonces se podría decir que ahora quedaron solos. Quedaron solos, quedaron huérfanos. Exactamente. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que sucede ya? Dr. Hell comienza nuevamente su ataque ya. Y dice, vamos a ir por Kabuto. Vamos Vamos a ir a por eliminarlo Kabuto. a Japón. Y ahí está cuando la creación máxima de Dr. Hell converge en estos dos personajes que son Los más icónicos, yo creo que se nos queda en la retina todo, ¿no? el robot Garada K7, ¿cierto? Y el otro, el de las dos cabezas, el Douglas M2. El Douglas M2, ¿cierto? Uno que tiene como unas guadañas en la cabeza y el otro que tiene como unas cabezas de serpiente independiente. Yo me acuerdo hasta el otro, hasta el Demos F3, cacha, el mono ese con... ¿Cuál? Es que- también, es es que que se yo me parecía acuerdo de de- las láminas, pues si yo tuve ¿Ese el que se álbum parecía a también. Devilman? Sí, ¿Sí? Ah. yo tuve el álbum también y me recuerdo todas esas cosas. Uy, qué envidia, dijo, yo no puedo tener el álbum. Pero bueno, Oye, todo hay que- esto, dijimos el álbum, sí, este álbum, pues. Este álbum, ese es el álbum. ese es el álbum que tuvimos acá. Y lo tuvimos aquí en el año, prácticamente, yo tenía como 3, 4 años. No, 4, 5 años, 5 años de haber tenido. Sí. Uy, las láminas, mira. Todavía está selladita la lámina. Mazinger Z. Mazinger Ya, Z. pero no te interrumpo, dale. Qué buena. Buena, porque eso no creo que lo encuentren hoy en día. No, no. Oye, pero ¿y eso? En el ¿Y Persa Bio Bio. Sí, pero es ¿Dónde más? gentileza de nuestro amigo Esteban Agarzúa. Esteban Avarzúa, para que lo visiten también, porque está en otro capítulo por ahí, ¿cierto? Y bueno, retomando, ¿qué es lo que sucede después? Comienza nuevamente el ataque. Oye, si no es chiste. Gentileza de don Esteban Agarzúa. Sí, por supuesto. Oye, Quien esto nos, lo que- quien nos proporcionó también esta figurita. mira qué maravilla. Miren, chicos, este es el Mazinger Z y abajo justamente está la cabeza de robot Douglas M2. Y obviamente la serie completa, ya, en sus tomos. Yo tengo que ser bien, bien transparente en esto y decir que Esteban nos proporcionó una mochila. Yo tengo una mochila con muchas figuras adentro y Sí. la verdad que habríamos llenado el espacio. Son muchas figuras las que tiene de Mazinger Z. Él es un coleccionista y aparte puedes acercarte a su local para poder conseguir esta y muchas otras más. En la descripción vamos a dejar toda la información. Correcto. ¿Qué pasa con Dr. Yumi? Dr. Yumi en el Instituto Fotoatómico es donde recibe ya después a Koji Kabuto y comienzan a trabajar en conjunto. Y le ahí también presenta a estaba- su hija, Le presenta a su hija. que po. se llama Ese- Sayaka. Es un amor y odio ahí, po. Sayaka Yumi. Sayaka Yumi. Ahí Y se empieza a llevar bien con Koji y también mal, era como de amor y de odio. es que le quitó un espacio. Po. Claro. Porque Porque en el se lo usa instituto- porque ella es la que iba a pilotear el ella- Mazinger. Claro, y era justamente el centro de atención en el instituto. Ahora Correcto. llegó Koji, también el tipo con un carácter un poco denso, a pesar de que ambos tenían 16 años. Sí, pero igual es compadres de él. Sí. Sí, para que estamos con cosas. Sí. Y más adelante vamos a mencionar algo más también. Es Como le fue por ahí arrogante en y otro todo lo lado. demás. Sí, sí. Es arrogante y todo lo demás, pero bueno. Hoy 18 metros este Mazinger, ¿eh? 18 metros. Y 20 toneladas. Ya. Imagínate lo que Y es. de aleación Z. La de aleación Japonium. Z, que es lo que dijiste tú delante, De Japonium. que es un mineral que se saca de las faldas Del Monte del Fuji. Monte Fuji. Que dicho sea de paso, Monte Fuji está al este de Tokio, en Japón. Pausa. Dale nomás. Y ahora sí. Pausa. No, pues. Pausa por el juguito. No, sí, me parece muy bien. Ya. ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Y qué? ¿Qué otra característica más tiene Mazinger? ¿Cómo se mueve? ¿Qué lo alimenta? Ah, la Tiene energía que ser controlada, bueno, la energía fotoatómica, fotoatómica. pero aparte, ¿quién lo controla? ¿Cómo? Koji Kabuto, ya listo. Pero ¿cómo accede a Mazinger? A través de A través del el Hoverpilder, Hoverpilder, que era un planeador, un planeador que tenía sus alas plegables, que es como tipo dron hoy en día. es como un dron. Porque tiene una prácticamente. hélice y todo lo demás. Qué raro, ¿no?
Qué raro que haya salido primero en un dibujo animado y después, con el paso del tiempo y las décadas, haya salido para el comercio completo de nosotros, Sí. al humano estándar. Oye, pero cuando lo que sucede es que el Hover Pillar también permite que él pueda volar. Lo ¿Y que qué? no hace Mazinger Z, porque Ya, Mazinger pero Z vuela se nomás, desplaza, ¿o? pero la... ¿Vuela nomás el Hoverfielder o No, tiene alguna también característica? tiene armamento. Igual que tiene ametralladora, Tiene ametralladora, también tiene cortinas de humo, lanzarrayos, misiles. lanzarrayos, misiles, pero eso permite que él le pueda hacer frente a todos estos robots creados por Dr. Hell, pero que vuelan. Él lo puede contrarrestar con el Pilder, por el momento. ¿Por qué? Porque Mazinger solamente era terrestre. O sea, nosotros decíamos vamos en auto, vamos en moto y el otro decía vamos en Fielder. Claro, vamos Buena. en Pilder. Pero eso, en la primera parte de la serie aparece Hover Pilder y que después pasa a ser Jet Pilder, porque ahí quitan los alerones por las hélices y dejan solamente 2 cohetes. Lo hacen más maniobrable, le dan mayor armamento y es mucho más veloz también. Entonces ya después nos vamos a ver ese despliegue que hace con las alitas y se encaja ahí en la cabecita de Mazinger Z. Cuéntame Ya. una cosa, ¿qué otro elemento más tiene Mazinger? El Jet Scan, El Jet Scrander. que sale desde la falda de un cerro que está oculto. Mira, ya. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Las alas eran cortantes y además lanzaba shuriken. Pero hay otra cosa más. Shuriken, explícale a las personas, a los Los amigos. shuriken que- son un arma oriental que se utiliza justamente para hacer daño, pero solamente se lanzan. Se utilizaban por los ninjas, por lo general usaban Las esta que- arma, las- que eran como un tipo de estrellas de hierro. O de otros metales Ya. también, claro, que tenían Ah, ok. punta afilada y todo lo demás. Entonces la idea era causar daño. Y lo otro interesante es que eso le permite a Mazinger Z volar a una velocidad de Mach 3. Mach 3 quiere decir que rompe 3 veces la velocidad del sonido. Como 3.600 kilómetros. Claro, o sea, un Mach equivale como a 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, esa es una de las características que tenía el Jet Pilder y que fue creado también con tecnología norteamericana, porque lo ayudó el doctor Bernard en Estados Unidos. Y otra cosa, porque mucha gente por ahí consultaba en internet en qué capítulo aparece justamente el Jet Pilder. Tú sabrás en qué capítulo aparece, ¿no? Me quedé dormido antes. En el Estaba muy capítulo- cansado anoche y no alcancé a llegar al capítulo. Aparece en el capítulo 34, si no me equivoco. Mira, llegué hasta el 33 nomás, ¿viste? Yo vi el 34, así que hasta ahí más o menos llega el... Ahora, ¿qué más hay que hablar Oye, acerca más de...? allá de la broma, en serio. ¿Saben qué? Lo que pasa es que nosotros vimos la serie. Yo la vi cuando niño y ahora cuando uno tiene posibilidades de verla en DVD y todo eso, o en YouTube. Y se va olvidando uno. Se va olvidando. Es que nosotros no es que se olviden, sino que vamos dejando de lado ciertas cosas y ya esto va quedando en el olvido y queda la emoción, más que el recuerdo Va quedando en un cajoncito ahí, en un cajoncito. guardado. Y ahora que estuvimos estudiando esto, refrescamos muchas cosas, muchos recuerdos. Oye, pero ¿qué viene después? ¿De dónde sale Mazinger Z? ¿De dónde Porque sale? lo que más recordamos es la parte icónica, la imagen ¿De la piscina? de la piscina, con la música. Pero ¿qué Sí, es lo que icónico ocurre? esa parte cuando se Sí, abre la claro. piscina y se hierve ahí el personaje. Sale, Lo máximo. sale el Mazinger de ahí en medio. Es casi un orgasmo emocional. ¿Cierto? Pero bueno, ¿qué más podemos decir? El hangar tiene una protección, tenía como un domo que parece energético. Sí, lo cada recuerdo. cierto tiempo exactamente se activaba para repeler el ataque de los... Oye, pero para que no la tiremos tanto a los chiquillos, para que no apuren, porque nosotros lo estamos pasando bien, pero los chiquillos no están viendo, los amigos. ¿Qué armas tiene Mazinger? Deja acordarme, ¿eh? Ah, pero ya lo pusiste acá. En la cabeza, veamos. En la cabeza tiene unos rayos fotónicos, Ya, huracán corrosivo, el huracán corrosivo que salía de la boca y justamente, el rayo congelante. y el rayo congelante. En el... Sí, porque tiene de las antenitas. de las antenitas, ¿ya viste? ¿Te acordaste de eso? Sí. me acuerdo. En el tronco, fuego de pecho, ¿cierto? Y la bomba de pecho. La bomba de pecho. Que tú veí que era así un pedazo de... Claro, no Porque- sabía cómo lo guardaba, pero No sé, hacía y no, una y cuestión detrás de eso salía otra. ¿sí? Claro. Ah. Claro. Mira, en las extremidades, puño Los atómico. puños atómicos. Ah, y ahí hay un tema que después lo vamos a comentar, una curiosidad de O los puños. comentémoslo al tiro, una curiosidad. Guillermo el Toro. Guillermo el Toro en la película de Pacific Rim le rinde un tributo en realidad a Mazinger Sí. cuando hace el golpe de puño, De puño, Ujú. exactamente. a los Kaiju. A los Kaiju. Tiene misiles perforadores. Tiene cortador de Cortadores hierro. de hierro. Y el que aparece justamente en el puño. Los misiles digitales. Misiles digitales. El molino, ¿ah? Que eso cuando comienzan a Ah, letear. comienza a así. letear con los brazos. Exactamente. Y el guantelete de hierro o puño de gran densidad. Que eso se fue incorporando después al final.
Hablemos de los personajes. Bueno, ¿qué personajes son los principales? Bueno, Aparte de inicia Koji la historia- Kabuto. Claro, inicia la historia con el profesor Profesor. Yuzo Kabuto, ¿cierto? Sí. Que en el fondo era un científico muy avanzado en cuanto a conocimiento, el creador de la famosa aleación Z, que es con la que construye después a Mazinger Z, ¿cierto? Y deja un patrimonio tremendo para lo que va a ser después la saga. Segundo, ¿quién más podría ser? Koji Está Kabuto, la Sayaka, la Sayaka, que es hija del doctor Yumi, Chiro, el hermano. Ichiro de Koji Kabuto, que en el fondo era un chico súper inocente, curioso y que siempre buscaba la atención de su hermano mayor. Bueno, Koji Kabuto, que en este caso es hijo de Kenzo, y la mamá no recuerdo muy bien cuál era el nombre. No, la mamá no la Porque nombra. la mamá no la nombra. Ya, la mamá y el papá mueren en un experimento en un laboratorio, ¿ya? Que eso es lo que se sabe, pero después hay una sorpresa muy entretenida después. ¿Quién más Está el viene? profesor Sewachi, el otro era Nosori y el otro era Mori Mori. Ah, sí. Son los dos. Los tres colaboradores, científicos los viejitos que están ahí siempre al pie del cañón, que están siempre arreglando reparando más, y siempre- arreglando y dejándolo exacto, puesto a punto. Exactamente, y avanzando también en tecnología, ahí lo dejan a punto para que después Koji Kabuto pueda... Pero el Mori Mori es el que le ponía más, ¿eh? Porque él es el que, Es que desarrolla el Jet Scrander y desarrolla el Iron Cutter. Sí. Pero y otra cosa que también el profesor Morimori tenía una relación especial con Koji Kabuto porque lo conocía desde chico. Y ahí hay una parte igual emocionante porque en uno de los capítulos muere, hay que decirlo. Sí, Muere sí, el- muere. Es trágica, pero bueno, ahí ustedes lo van a ver después. Y por eso que ahí hay un punto de inflexión. Está el otro muchacho que es un pandillero que se llama Boss, ¿Ya? que andaba con su robot Boss, o Boss Borot. Sí. ¿Y Ah, cómo fue con- fabricado eso? Va a ser pura chatarra. Es pura chatarra, pesaba como 90, 95 toneladas. Y no tenía ni una gracia, o sea, el peso era la gracia nomás. Mira, medía nada 12 más. metros y pesaba 59 toneladas, siendo que Mazinger tenía una altura de 18 metros y pesaba 20 toneladas. Entonces no te expliqué, de repente hay proporciones que aparecen en la serie que de repente no Son muy concuerdan. raros. Pero esa era su gracia, el peso. El peso justamente. Y se acompañaba de dos muchachos que se llamaban Mucha y Nuke. Claro, porque era el líder de la pandilla. A todo esto igual era, bueno, ahí se conocía, ahí se empezó a conocer el bullying también, po, Sí. porque era un matón. Po. Ahora, ¿en qué año vimos nosotros esto acá en Chile? Mira, en Chile, interesante, ¿eh? En Chile vimos la serie en el año 80. Después siguió Venezuela, Uruguay, Argentina. En Perú llegó en el año 83. Y en Hawái en el 84. Y en Estados Unidos llegó y se conoció, le hicieron unas modificaciones por ahí creo. Y llegó como, por acá lo tengo anotado, Transor C. Es que claro, Transor C se llama. como es, Oye, sí, tiene unos problemas también ahí en Estados Unidos, ¿ah? y no tan solo en Estados Unidos. Sí, porque después lo anduvieron, mira, como los capítulos parece que tienen una cantidad acotada. 64. 64. Y esto tenía 94 92. y son 92, que ahí es otra curiosidad. Otra curiosidad. Porque se va a conocer como con 94 capítulos. Pero tienen un problema, los censuran después porque dicen que tenía mucha violencia. Sexista, Claro. machista. Oye, pero si Violenta. Koji le pegaba medio aletazo a la... Oye, pero sí, pues, a la- parecían a payasos. la Sí, con Sayaka. los dos, pues, Sí, y ella se los devolvía también. Y saltaba, sí. saltaba la sangre por no decir chocolate. Sí, o sea, y como dijiste tú, el primer país en el que llega en Europa, fuera de Japón, fue España. España. Y aquí en América, orgulloso por ser el primero, pues Chile fue Sí. el primero, así llegó acá en el 79, 80 más o menos. 80. Y en México, imagínate, llegó después, en el 86, en marzo del 86. Y sin figura y sin marketing. No hubieron No hubo nada de eso. figuras piratas. Nosotros, por lo menos, yo tuve una máscara esas que se colocaban en la carita con un elástico de Mazinger Z. ¿La Nosotros tenés tuvimos. No, eso es imposible. Ojalá existiera. Ojalá, viejo. Ojalá. Oye, Pero bueno, esos son recuerdos. son recuerdos. Y acá en Chile, como dijiste tú, 79, 80 llegó. Y aquí estuvo, y lo transmitieron en el canal 13, en la Universidad Católica. Y De después. Valparaíso. Y No, Bilbao, Canal primero 5. el canal 13, después eso lo emitían a las 8, a las 20, antes el noticiero. Y después lo bajaron a las 11 de la mañana. Duró un tiempo, después lo censuraron. Y aquí estos famosos, bueno, entendible también hasta cierto punto, algunos grupos de padres
que también protestaron por lo mismo porque la imagen era cierta violencia, lo que me decía anteriormente, machismo y todo lo más. No, y también le corría la leyenda urbana que era porque Afrodita disparaba los torpedos desde su seno. Que nunca se nombraron como torpeos de pecho, creo que tenían Claro. otro nombre. Y después, ¿qué es lo que sucede? Y pasó como a ser casi un tema de efecto Mandela, fíjate. Sí. Que eso es lo que se habla. Que en algunas traducciones a ciertos idiomas tuvieron que colocarle el nombre de torpedo de pecho porque corría la leyenda urbana que así se llamaba. Exactamente. Y pasa a ser, uno no sabe si es un efecto Mandela o no. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después después de Canal 13 y de esta denuncia que hubo, O sea, Canal ¿cierto? 5. Alcanzó a estar, en el Canal 13, alcanzó a estar al aire 33 capítulos. Mira. Desapareció. Y después en el 82, ahí es donde lo vuelven a transmitir por UCB Televisión Quinta Región. Lo que nosotros conocemos como dices tú, Canal 5. Claro. Yo nunca lo vi ahí, no lo vi ni en ese ni en el Canal 13. Sí lo vi en Pipiripao. Fue Yo ahí lo vi en donde- el Canal 5. Ahí, la Yo primera tenía como vez. 5 años. Claro, más o menos. Y uno veía todos los robots, pues veía a Afrodita A. Claro. ¿Quién era Afrodita A? Afrodita A es la compañera de... La compañera, el robot que creó el Dr. Dr. Yumi, Yumi, que era piloteada por la Sayaka. Sayaka Yumi, ¿cierto? Y que también estaba creada con acero, pero no con la tecnología de Mazinger Z. Hay otra persona que se llama Minerva X, que fue una creación también del doctor Yuzo Kabuto, pero que fue Dr. Hell quien le robó los planos y él la construye para atacar a Mazinger Z. Pero como no descifra cuál es la tecnología que tiene Minerva X, no logra su objetivo. No logra su objetivo porque además de todo también tenía un chip. Imagínate, hablamos de chip, una CPU en ese momento, oculto, que Sí. no sabía cómo Y que estaba trabajarlo. programado para no atacar a Mazinger. Exactamente. Y que cuando ataca y todo el cuento y tiene algunos problemas, ella como robot o el robot en sí, se ve como que llora. Pero no estaba llorando, en realidad era líquido refrigerante de adentro Líquido para refrigerante, sí. poder hacer frente al tema de los ataques y el incendio. Sí, porque como, es así justamente, pero porque estaban hechos para que ambos trabajaran al unísono. Entonces ahí es donde se provoca esa confusión. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Sí, volvemos a lo mismo el tema de cosas que se están visualizando antes de. Lo hemos encontrado en todos los capítulos con lo mismo, ¿eh? Sí, claro, porque si es algo que se crea en ese año o en esos años ya estaba creado, pero eran solamente altas esferas y empresas muy grandes, ¿por qué se da a conocer en una serie animada? Pasaste de la Lo que- Minerva y ahora pasamos al boss Borot, o al boss, que el que comenzaba, claro, que era el más simpático de el todos, más que- simpático, el chiquitito. que en del- combate o en pelea perdía la cabeza el tipo, que estaba hecho casi con puros desechos. Pero fíjate que en otras series también colocan series así, ¿eh? Personajes de esa forma para darle un poquito de humor al tema y Tiene no que ser haber tan contexto, agrio, claro. claro. Que es justamente el que le da esa liviandad, ¿cierto? Como ese bar. Y también la caracterización de esos personajes no son tan estilizados, fíjate que también son más toscos, Oye, nariz o mentón, o gordito, Eso que o decís tú, desproporcionado. exacto, se replica después en Ah, Galáctico, se sí, replica después en Gladiador, sí, está siempre en el El mismo Vengador, personaje, lo claro, mismo. siempre lo mismo. Bueno, tenemos después de Robot Boss a Diana, Diana. que vendría siendo el robot que viene a suceder después a Afrodita, porque Afrodita es destruida y después Sayaka pilota Diana A, que a diferencia de Afrodita, ella entra y hace posesión de esta máquina, o sea, de este robot, a través de una moto, ¿cierto? Por un rayo que va hacia su cabeza, por ahí se desplaza en moto y puede entrar y pilotar después Es importante robot la Sayaka. moto para ellos, parece. ¿eh? Sí. O fue importante porque. Sí. ¿Desde cuando hicimos? muchas ¿Te acordás del series. capítulo de Capitán Centella Sí, en su también. inicio? Hablamos del También. 50. 58, claro. 58. Fácilmente con. La moto también marcó el tema de mucho, la yo moto. creo, en ese sentido. Bueno, hasta el día de hoy, unos países que utilizan mucho la bicicleta y la moto. Bueno, los antagonistas grandes de la serie. El Doctor Infierno. Partamos Dr. por él. Hell. Doctor Hell. ¿Ya? Y por ahí hay unos videos en YouTube de curiosidades también de él. Dicen que también es un clon, el Dr. Hell, que es un alemán, un científico. Y yo le agrego algunas cositas más. También tiene que haber tenido algo de hechicería y algo de magia y algo de ocultismo. También. Porque ¿cómo va a salir con un báculo a controlar a los otros así como así? También había algo ahí oculto. Y sus lacayos, Baron Ashler o Achura, que es lo que mencionamos anteriormente, es un híbrido, viene siendo un Sí, es un hermafrodita. Sí, pero ¿cierto? es un híbrido, ni siquiera hermafrodita, es la unión de dos seres masculino y femenino y sacerdote y sacerdotisa. Eran momias, imagínate, miquenenses.
Mira, bueno, hay mucho que decir ahí. El Conde Brocken. El Conde Brocken, el que andaba con la cabeza al El lado. decapitado. El decapitado. Sí. Que tenía los ojos así Sí, con las que lo único pestañas. biológico parece que era la cabeza, porque Sí, el otro, lo otro era cyborg. Era un cyborg. Sí, era un cyborg. El otro, Visconde Pigma, El Conde Pigman era... el cuerpo de un pigmeo, que de la cintura hacia abajo vendría siendo algo así como un gladiador bien robusto. Sí, ¿Cierto? pero Ahí está él lo que dices él lo tú. manejaba acá arriba, era la cabeza, era ese pigmeo, pero el cuerpo era del Y ahí está lo gigantón. que dijiste tú. Él maneja magia negra. Sí, manejaba cosas Ilusiones. de ocultismo, ilusión y todo eso. Cierto, Y volvemos a lo ilusión. mismo, se repite con Capitán Centella. Sí. Uno de los antagonistas también hacía lo mismo. Justamente. Bueno, Después algo viene nos quieren decir. el Duque El Duque Gorgón, Gorgón. que ese también era una fusión de un guerrero, de un soldado romano con arriba soldado de un romano. tigre. Un tigre de estos- Dientes de sable. Dientes de sable, justamente. Los máscaras de hierro. Máscara de hierro era el ejército de Ashley. Lacayos de Ashley. Claro, pero tenía una faldita, ¿te acuerdas la faldita esa tableada y todo? Sí. Sí. Tipo Pero- centurión. Claro. Oye, eso es como los macedonios, ¿ah? Por ahí por el siglo IV, una cosa así. Por la vestimenta y todo. Sí, sí, hay una amalgama de cosas ahí también. Sí. Y tienes también y las el otro cruces- ejército, po. Otro ejército. Cruces de hierro. El cruce de hierro, el del conde. Eso Al correspondía del conde al Pigman. No, al No, conde perdón, Brocken. el conde Brocken. Al conde Brocken. Pero Sí. ese tenía también un tema, ¿eh? La vestimenta, como soldado, del nuevo soldado alemán. Y volvemos de nuevo a Centella. Pero lo que decís tú, ahora uno con el tiempo analizándolo, Sí. es como en retrospectiva, retrospectiva. tú te das cuenta de que hay cosas, pautas que te van Claro. dando Y te van diciendo y que que cobran ocurre. sentido ahora. Claro. Ahora que ya tenés más conocimiento. Bueno, Bueno, ¿y todo esto qué? Para luchar con los Kaiju y con los Kikaiju. ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Kaiju Kaiju que es nosotros un conocemos. ser gigantesco como los que salen en Pacific Rim, Exacto. pero que son orgánicos. Orgánico. ¿ya? Y los Kikajus son los monstruos estos ¿Gigantes? que son gigantes, pero que no son orgánicos, son Que son justamente metalizados, mecánicos, robots. mecánicos. Habían 3 fortalezas. También tenían Los los antagonistas. ejércitos de la fortaleza, aquí lo tengo anotado. ¿Sí? La fortaleza volante se llamaba Ghoul o Gore, Exacto. que era del Gore. Conde Brocken. Y las dos otras Salude. de Ashler, que eran las bases submarinas, Salude y Bod. Que Salude era como una O isla Budo. sumergible. Y volvemos a lo mismo. Base subterránea, mundo intraterreno, ocultismo y volvemos a lo mismo. Algo nos estaban diciendo hace rato. Ahí tenemos entonces esas dos. Nos estaban preparando con primado negativo. Imagínate. Entonces tenemos eso como referencia. Y ahora, bueno, tú tomaste harto apunte también ahí, y esto es interesante llegar a esta parte porque tiene que ver con las curiosidades. Esto no ¿Qué está tienes bien. anotado por ahí? A ver, curiosidades. A ver, una de las curiosidades podría ser que tú supiste que en 1972 también salió la serie, pero por Tatsunoko, de Gatchaman. Conocido como Fuerza G. Conocido, claro, como Fuerza G Por la o Toei Animation. por la Toei Animation. Y sucede que sale en el 72 y en el fondo Toei Animation dice, bueno, ¿y cómo podemos competirle a la Tatsunoko con esta serie? Porque salió al aire y causó revuelo. Claro. Y fue que al día siguiente, después de haber salido Fuerza G, es cuando lanzan la serie de Mazinger Z por Bonadai. Entonces también sale hasta cierto punto presionado. Claro, eso fue el 1 de octubre de 1972, pero Mazinger ya había salido en septiembre del 72. Pero uno fue el manga y Era otro el fue manga, y después dijeron, ¿sabe qué, perrín? Tirémosla con anime y vámonos en diciembre. El 3 de diciembre, si no me Bueno, equivoco, como sale 2 meses como... o 3 meses de diferencia. Sí, de y- septiembre, del 12 de septiembre al 3 de diciembre sale después el anime. Exactamente. Entonces salió como en respuesta a lo que fue Fuerza G. A ver, otro ¿qué que tienes anotado por acá? Dice, abril de 1969, Dynamic Production, en el que se desarrollarían sus proyectos de manga y anime para televisión y protegerían sus derechos de autor. Ajá. Dice, en el capítulo 34, Mazinger por primera vez logra volar, el Scrambler, combatiendo a Genocider F9. Genocider. Yo no me acordaba de ese monstruo, ¿no? Pero son más de 109. Son 109 los robots creados por... que todos eran autónomos, a excepción de 2. Que el comandante, el Conde Brocken, comanda uno. Y el Barón Ashler también comanda otro.
Esos son como las excepciones, que son pilotados. Ya. Los demás son todos... ¿Qué más datos nos puedes contar, René? ¿Mm? ¿Qué más datos nos puedes contar? Porque estos son tus garabatitos. Yo estoy tratando de descifrarlo. A ver, ponte tú... ¿Quiénes fueron los que doblaron a los personajes? Ya. Esto fue en Kadicha International, en la sede de Miami, que es una empresa norteamericana que se dedicaba justamente a hacer los doblajes de las películas. Y Pamela Rodríguez, Ayaka, Fran González, Koji Kabuto, Pedro Paul, Ángel Nodal, Dr. Yumi, Gabriel Casanova, Dr. Kell, ahí ya empiezan a sonar nombres conocidos. Sí. Elsa Ochoa, Baron Ashler, Manolo Villaverde. Exactamente. Y estos fueron cubanos. Ya. Posteriormente se hizo otro doblaje con voces mexicanas. De hecho, tú vas a ver la serie de 92, yo voy en el 34, pero fui saltándome algunos capítulos y se nota hay mucho cambio. Y como que no, las cosas no me resuenan, como que no es lo mismo que yo conocí en su momento y Eso va quedando a marca. eso va marcando. Después nos vamos a Ichiro Mizuki, que fue el cantante, compositor, letrista y actor japonés. Y Intérprete de la canción de introducción de, la Mazinger introducción, Z. que bueno, falleció también ahora el 2022, hace poquito también. Partió hace poco, Hace poquito también. a los 74 años. Joven, tremendo legado. Y vamos, y esto fue lo que comentamos anteriormente, el tema de la serie, cuando es que llega a los distintos lugares, primero llega a Europa, España, aquí Chile, en América, y después se empieza a distribuir a los demás canales, o sea, los demás países, y como dijiste tú, en Estados Unidos hicieron como una reversión, ¿cierto? De 92 capítulos lo pasaron a 64, le cambiaron el nombre, ya no era Mazinger Z, sino que era Transor Z, le cambiaron el nombre a todos los personajes, incluso hasta la musicalización también cambió. Y después cuenta, más o menos te recuerda lo que pasa entre la transición cuando después al final, bueno, hay que decirlo porque eso está en internet, o sea, cuando coopera Mazinger Z y viene la transición con el Grid Mazinger o el Gran Mazinger. Y hay una transición y hay muchos que quedaron desconformes, descontentos porque dicen que el final no les gustó y que no se merecía ese final. No. Porque mira, es una serie muy grande, el padre de esto. Sí, pues. Y que la continuación justamente era que yo vi el capítulo hoy día antes de venir para acá. Vi el capítulo hoy día y de verdad que es emotivo. Son como 25 minutos en los que realmente a Mazinger lo hacen pebre, literalmente. A Mazinger, a Diana, porque ya era Diana, no era Afrodita, y al gordito Boss. Ya lo tenía tendido en el piso. Ya no había nada más que hacer y cuando no hay nada, no hay más esperanza, es cuando cruza por los aires el gran Mazinger. Y le presta ropa. Y Mazinger le presta ropa, en buen chileno le presta ropa. Pero otra de las curiosidades que no aparece acá es que después en la serie del Gran Mazinger, en el capítulo 53 al 56, vuelve Mazinger Z y le devuelve la mano. Entonces está en apuro el Gran Mazinger y ahora se para Mazinger Z y es quien le tiende la mano. Que una cosa muy parecida a lo que te acordáis, que todos tienen en la mente, Mazinger, de Ultraman y Ultra Seven. Sí, claro. Puede decir, no, pero si Ultraman lo salvó Ultra Seven. No, claro. sí, está bien. ¿Cachai? Pero justamente como para dar la introducción para lo que viene después, aparece en el último capítulo Gran Mazinger. Oye, en el 84, haciendo un análisis hacia atrás, en el 84 Bandai Soft intenta la creación del primer juego. Un fracaso. Ya. Después, en junio del 93, se fue con el desarrollo de Mazinger Z Super Famicom de Nintendo. Y después Sega hizo lo suyo en el año 93 con Mazinger Saga Mutant Fighter. Y en el 94, Mazinger debuta en arcade. Mira, súper. Eso como para poder cerrar. Oye, Pablo, ¿qué te pareció? Bien, con lo que cerramos ahí con el tema de los juegos. ¿Los videojuegos? Pues eso es una pincelada, ¿no? Tú sabes que esta cuestión es dinámica y todos los años se va creando algo nuevo y distinto. Ahora ves Mazinger y tiene un chorrocientas. Imagínate la familia de Mazinger ahora. Claro, mutaciones y cosas. Entonces, variantes y todo lo demás. Correcto. Pero atacamos lo medular. Lo medular. Lo que nosotros tratamos de hacerlo en síntesis para no aburrir a los amigos y la idea es concentrar y conversar un ratito, conversarlo con juguito, con un poquito de tortita. Oye, pero también dar las gracias a Café Baraní, que se encuentra aquí en Matías Cauceño 131. ¿Ya? Excelente, muchas gracias por la atención. Muy rico la torta, muy rico los jugos y ahora me estoy terminando el tecito. Qué mejor que eso, ¿cierto? Entonces, Pablo, gracias por estar acá nuevamente. Gracias, René, como siempre. ¿Ya? Y disfrutamos, como todos los capítulos, hablando de lo que nos gusta, de lo que nos viene desde adentro, los sentimientos, los recuerdos, la nostalgia, pero siempre con alegría, ¿cierto? Y dejando un legado para todos, porque en el fondo, ¿quién no quiso hablar de lo que más le gustaba o dedicarse a hablar de las cosas que más le gustaban a uno? A todos nos gusta eso. A todos somos felices. Y recuerden, la magia está en recordar. La magia está en recordar, muchachos. Así que, señor Pablo, como siempre,
Un gran capítulo el día de hoy. Y chicos, Dejen sus comentarios, por Dejen favor, sus dejen sus comentarios. comentarios, suscríbanse y a darle like ahí a nuestro video. y hasta la próxima oportunidad. Que estén bien. Abrazos.